Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Y algo que nosotros debemos entender cuando entramos a esta epístola, a esta carta, es que Pablo mostró claramente que Jesús es el Mesías. Y es algo que Pablo estaba enseñando a través de tanto en primera de Tesalonicenses como en segunda. Pero también Pablo usó esta carta para poder resolver problemas y dudas que había en la iglesia misma. También vamos a ver más adelante, ¿no?, que algunas personas que usaban el nombre de Pablo para poder decir ciertas cosas, y esto causaba que muchos en la iglesia tengan dudas y tengan confusión. Entonces, en el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, vimos que Pablo muestra que la tribulación que estaban pasando no era la gran tribulación. Vimos en el capítulo 2 que Pablo les dice lo que tiene que suceder para que Jesús venga por su iglesia y también lo que va a pasar con el anticristo. Pero cuando llegamos al capítulo 3 es algo muy interesante, porque normalmente cuando llegamos al final de un libro o de una carta, normalmente termina, ¿no?, con la despedida, termina con acciones de gracias. Pero vamos a ver que en este caso Pablo va a ser directo y vamos a ver una sección fuerte en esta parte, porque Pablo va a exhortar o va a amonestar a la iglesia en Tesalónica en cuanto a dos cosas muy importantes. La primera de ellas es en cuanto a la oración y la segunda es en cuanto a aquellos que vivían de una manera desordenada y se aprovechaban de la iglesia. Entonces, Pablo va a poner énfasis en estos dos puntos y va a amonestar a la iglesia en Tesalónica. Ahora, te comenté hace un momento, ¿no?, que había personas que tenían un caminar medio desordenado y causaban dudas y conflictos dentro de la iglesia en Tesalónica. Entonces, muchos de ellos tomaron como excusa la segunda venida del Señor para ser flojos y holgazanes. No querían trabajar. Entonces vemos cómo Pablo los anima en lo correcto y lo que deben de hacer. Acompáñame en una oración y entramos a este capítulo. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que quieres enseñarnos esta mañana. Señor, te pido que puedas tocar nuestro corazón. Señor, te pido que puedas hablarnos a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y gracias por cada una de las personas que están presentes. Señor, te pido que los llenes de ti. Y gracias por todo lo que haces. En tu nombre, amén. Versículo 1 al 3 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Pablo empieza esta tercera parte o este tercer capítulo, ¿no?, diciendo por lo tanto. Y esta palabra por lo tanto se usa comúnmente para ir cerrando, ¿no?, para ir cerrando la carta. Pero vamos a ver que Pablo no se está dirigiendo a un grupo común y corriente, sino que Pablo se dirige a los creyentes. Pablo dice, por lo tanto, hermanos, está hablando a los creyentes. Entonces, el mensaje que vamos a ver esta mañana no está dirigido para cualquier persona, sino está dirigido exclusivamente para los creyentes. Y vamos a ver que en esta primera sección del versículo 1 al 6, Pablo va a animar en cuanto a la oración. Y empieza Pablo diciendo en el versículo 1, orad por nosotros. Algo que nosotros sabemos es que una de las características de Pablo era la oración. Pablo era un hombre de oración.
Y vemos a través de sus cartas, a través de sus epístolas, que él se caracterizaba por eso. Iniciaba en oración, con acción de gracias, pidiendo por los hermanos. Y Pablo era bien esforzado en la oración, perseverando en la oración. Y es algo que debe animarnos, y es algo que debe también a motivarnos en cuanto a llevar una vida de oración. Y es algo que vemos en la vida de Pablo. Entonces, ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro sentir, ¿no? Ser como Pablo, ¿no? Ser como nuestro Señor Jesucristo, que fue un gran ejemplo en oración. Ahora, algo que vemos aquí es que Pablo no se quedaba callado. Pablo sabía que la oración era importante y que la necesitaba. Pablo sabía que la oración era importante y que la necesitaba, y por lo tanto él no se quedaba callado. Entonces vemos que Pablo dice, orad por nosotros. Es algo muy interesante porque muchas veces nosotros hemos llegado, ¿no?, a pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos absolutamente nada de nadie y que no necesitamos la oración de otra persona y que si pedimos oración es porque realmente estamos en la etapa más difícil, más crucial de nuestras vidas, y ahí recién vamos a pedir oración, cuando realmente no debe ser así, sino que nosotros debemos ser claros, ¿no? Y entre los hermanos, entre los hermanos en la fe, pedir y ser claros que necesitamos oración. Entonces Pablo era alguien que no se quedaba callado. Entonces, ¿cuánta importancia? Una pregunta para esta mañana: ¿cuánta importancia le estamos poniendo a la oración? ¿Cuánta importancia le estamos poniendo a la oración? Si tenemos una vida pobre en oración, necesitamos pedir que el Señor pueda fortalecer eso en nosotros. Y cada vez cuando llegamos y hablamos de este tema, muchas veces lo dejamos o lo saltamos o lo dejamos por alto. Entonces, cuando no debe de ser así. No esperemos que Dios haga un avivamiento en nuestra iglesia, que Dios haga un avivamiento en nuestro corazón si no estamos llevando vidas de oración. No esperemos que Dios nos use cuando no estamos postrados delante de Él. No esperamos que Él conteste nuestras oraciones si no estamos orando. No esperemos que que llegue el mensaje del Evangelio al Perú si no estamos postrados delante del Señor orando. Se dice un predicador muy famoso llamado Charles Spurgeon. Él tenía un ministerio muy exitoso. Muchos líderes querían la clave. ¿Por qué su ministerio era tan exitoso? ¿Por qué su ministerio era tan exitoso? Y un día lo visitaron a Charles Spurgeon. Y lo visitaron y él no dijo absolutamente nada, solamente les dijo, no, acompáñenme, y los llevó al sótano, y cuando abrió las puertas del sótano, él vio a 200 personas, las personas que fueron a ver, vieron a 200 personas que estaban orando por el sermón, orando por su pastor, y eso nos enseña la importancia de la oración. Entonces Pablo era una persona que ponía mucho énfasis. Era una persona que buscaba porque sabía que la oración tenía poder. Pero vamos a ver que en esta sección Pablo va a pedir 2 peticiones, ¿no? Y la primera de ellas es que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y la segunda de ellas es para que seamos librados de hombres perversos y malos. Entonces vemos que Pablo pone énfasis a la oración y pide 2 cosas. La primera, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Y qué entendemos por eso? Debemos saber que Pablo era alguien que no confiaba tanto en su talento, en sus habilidades o en lo que él podía hacer, sino que él sabía que el éxito de su ministerio y el éxito de lo que Dios estaba haciendo y de la obra de Dios era debido a las personas que estaban orando por él. Entonces Pablo sabía eso. Entonces por eso Pablo pide que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios pueda llegar a otras personas, que la palabra de Dios pueda llegar a diferentes partes. Esa era la oración de Pablo, esa era su sentir, era
su corazón. Por eso Pablo vemos que él sabía, esto no es gracias a mis méritos, no es gracias a lo que yo sé hacer, sino es gracias a la oración de muchas personas que están orando por mí. Entonces, alguien dijo algo muy interesante: grandes predicadores forman grandes iglesias, pero alguien le corrigió y le dijo lo siguiente: no es así, sino que grandes iglesias forman grandes predicadores. Y está hablando aquí acerca de aquellas iglesias o aquel grupo de personas que está orando por su pastor, está orando por el mensaje que van a recibir cada mañana, están orando por aquel mensaje que va a servir de ánimo para nuestras vidas. Entonces, cuán importante es esto. Pero no tan solo vemos eso, sino que Pablo también sabía que iba a tener oposición. Pablo también sabía que iba a tener dificultades. Pablo estaba envuelto en esta etapa de persecución y él estaba orando para que en medio de la persecución la palabra de Dios llegue, para que en medio de estas circunstancias, en medio de la dificultad, la palabra del Señor llegue a los corazones de las personas. Y es lo que Pablo pide, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios llegue. Y eso debe ser nuestro sentir, eso debe ser nuestra oración. Para esta Navidad, ese debe ser el sentir en nuestras vidas, para que la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas, para que la palabra de Dios llegue a aquellas personas que están en nuestra familia y no conocen del Señor. Eso debe ser nuestro sentir, eso debe ser nuestra oración, ¿no? Y es el sentir del Pablo. Y es nuestra oración de nosotros también, para que cuando tú escuches el mensaje, cuando tú escuches de la palabra del Señor, puedas ser transformado y puedas glorificar al Señor. Entonces, vemos esta primera parte, que es esta petición de Pablo. Y la segunda petición que tiene Pablo es acerca que sea librado de hombres perversos y malos. Entonces, Pablo sabía algo. Sabía que al hacer la obra del Señor iba a haber oposición. Iba a haber oposición. Pablo sabía que había personas que se oponían al Evangelio, que querían causar tropiezo al Evangelio. Y es algo que nosotros debemos saber, que cada vez cuando nosotros buscamos predicar el Evangelio, cada vez cuando nosotros buscamos hacer la obra del Señor, va a haber oposición. Va a haber dificultades. Y Pablo está orando por esto. Hoy en día vemos bastante oposición. En las paredes de las calles, Dios está muerto. Dios no existe. Hoy en día en los colegios enseñándose muchas cosas en contra de Dios. Hoy en día aceptándose ciertas leyes. Entonces, vemos este tipo de oposición. Si has tenido la oportunidad de participar, ya sea en un viaje misionero, en un alcance evangelístico, vas a ver la oposición que hay. Inclusive cuando tú buscas predicar del Señor, ¿no?, a una persona, ya sea en tu trabajo, ves las actitudes, ves el rechazo que tienes y te puedes dar cuenta de la oposición. Entonces Pablo pide oración porque sabe que hay personas que rechazan el mensaje de Dios. Y algo que nosotros debemos entender es que la oración es la mejor arma que tenemos, ¿no?, la mejor defensa que tenemos ante los ataques del enemigo. Y es muy interesante también, ya que Pablo, cuando está hablando acerca de ser librados de hombres perversos y malos, él está pensando en sí mismo. Entonces Pablo no tan solo está orando para que por la dificultad o por la oposición que va a haber, sino Pablo también está orando por aquellas personas que se oponen al Evangelio. Y él está pensando en sí mismo. Pablo está pensando en sí mismo porque él fue una persona que se oponía al mensaje de Dios. Él era una persona perversa y mala. Y aquí cuando se está mencionando, él está pensando en sí mismo.
Él aprobó el asesinato de cristianos, él incluso llevaba cartas, él estaba en contra del mensaje de Cristo. Y la pregunta para nosotros, entonces, ¿qué significa esta petición de Pablo, ¿no? Ser librado de hombres perversos y malos. Obviamente Pablo no está pidiendo, ¿no?, que ser librados a que mueran estas personas, definitivamente no, sino que Pablo está pidiendo a que estas personas que se oponen al Evangelio puedan conocer del Señor. A que estas personas que rechazan el Evangelio, a que ponen una barrera al Señor, puedan recibirlo. Entonces, nuestra oración para esta Navidad, ¿no?, debe ser, primero, orar para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios llegue a los corazones de las personas, para que la palabra de Dios pueda transformar de la vida de aquellas personas. Lo importante en la Navidad no es tanto los regalos, lo importante en la Navidad no es las cosas que puedes esperar, lo importante en la Navidad es el mensaje de Jesucristo que puedes dar a las personas que vienen a tu mesa. Y es lo que nosotros necesitamos transmitir. Y es lo que tú necesitas estar orando por compartir. Entonces no debemos esperar un alcance, que es bueno un alcance, sino es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no tan solo orar por eso, sino orar por aquellas personas que nosotros sabemos que se oponen al Evangelio. Orar por aquellas personas que rechazan del Señor, para que ellos dejen de ser perversos y malos. Y ese era el sentir de Pablo. Ahora, en el versículo 3 dice lo siguiente. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pablo, en medio de estas peticiones, Pablo les da una promesa. Pablo les da una promesa. Pablo, tal vez al escuchar que hay oposición, tal vez al escuchar que hay hombres perversos y malos, tal vez para los de Tesalónica era como algo de desánimo. Pero Pablo les recuerda algo muy importante que cada uno de nosotros debemos recordar. Y es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y Él nos afirmará y Él nos guardará. Él siempre está con nosotros. Y en medio de las circunstancias que tú te encuentres, en medio de las situaciones que tú te encuentres, Dios está ahí presente. Dios está ahí presente para sostenernos y ayudarnos. Y es algo que Pablo recuerda a los de Tesalónica. Versículo 4 dice lo siguiente: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Entonces Pablo tenía la convicción de algo y sabía exactamente, estaba convencido de algo, que Dios iba a capacitar a los de Tesalónica para que ellos puedan llevar una vida que glorifica a Dios. Que Dios iba a capacitar a los de Tesalónica para que ellos puedan obedecer y hacer aquello que Dios les había mandado. Y algo que nosotros debemos recordar, que Dios nos da aquella capacidad para poder hacer aquello que Él nos manda. Él nos da aquella capacidad. Pero muy importante, cada uno de nosotros debemos estar listos y preparados con un corazón para que el Señor obre en nuestro corazón, en nuestras vidas. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, nuestro corazón, Pablo dice que nuestro corazón tiene que estar encaminado a dos cosas. Nuestro corazón tiene que estar encaminado a dos cosas. Primero, al amor, y segundo, a la paciencia. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo? Pablo nos menciona que la oración no debe ser mecánica. La oración mecánica no sirve. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación. Muchas veces oramos por obligación. Muchas veces oramos porque tenemos que hacerlo. Pero no oramos de corazón.
Y lo que Pablo nos dice es que la oración debe salir de un corazón lleno de amor. La oración debe salir lleno de un corazón de amor. Y lo segundo, la paciencia. Y la paciencia habla de estar activamente perseverando. Y algo que debemos saber en cuanto a la oración es que también necesitamos perseverar. Recuerda que una de las peticiones de Pablo es ser librados de hombres perversos y malos. Y Pablo sabía que había hombres perversos y malos, y también sabía que no iba a ser todo de la noche a la mañana, sino que iba a ser un proceso, día y noche orando. Y nosotros en nuestras oraciones necesitamos ser perseverantes. Necesitamos ser perseverantes en las oraciones. Necesitamos ser perseverantes en aquellas cosas, ¿no?, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, terminando esta sección, vemos que Pablo nos anima a esto. Y el ánimo para nosotros, estando ya vísperas de Navidad, es que nosotros tengamos ese mismo sentir. Que nos caractericemos por ser hombres y mujeres de oración. Que seamos personas que estamos interesados en los demás más que en nosotros mismos. Que estemos más interesados en lo que Dios quiere hacer en la vida de la otra persona. Y debemos usar estas ocasiones, porque nosotros sabemos exactamente que Jesús no nació un 24 de diciembre. Nosotros sabemos exactamente. Y nosotros lo celebramos y preparamos muchas cosas. Compramos muchas cosas. Pero ¿por qué lo celebramos? Lo celebramos porque recordamos a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Porque recordamos lo que hizo el Señor por nosotros, por lo que hizo en nuestras vidas. Y porque lo usamos como excusa para poder hablar de Dios, para poder hablar del nacimiento de nuestro Salvador. De este Salvador que impactó nuestra historia, que impactó nuestras vidas, que impactó, ¿no?, todo nuestro ser y transformó totalmente nuestro corazón. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta, es algo que nosotros debemos recordar. Y es que estas peticiones, así como Pablo, esta mañana, este mensaje va directo para nosotros. Ve pensando y ve orando por aquellas personas que van a estar a tu mesa esa noche. Y que Dios te use para poderle compartir de aquel mensaje de nuestro Salvador. Que el Señor te use para poder glorificar su nombre. Y en medio de las circunstancias, demos gracias al Señor. Versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces empezamos una siguiente sección y vemos que Pablo dice, pero os ordenamos. Y vemos que estas palabras son un término militar. Y Pablo está dando un mandato. No es una sugerencia, sino un mandato. ¿Y cuál es este mandato? Pablo pide que los de Tesalónica se aparten de aquellos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es lo que está pidiendo Pablo. Y Pablo, ¿a qué grupo de personas está que habla? ¿O a qué grupo de personas está que se refiere? Pablo está hablando de aquellas personas que están fuera de los límites. Aquellas personas que no caminan como Jesús. Aquellas personas que hacen del pecado su estilo de vida. Aquellas personas que andan en chismes, en murmuración. Aquellas personas que buscan criticar y aquellas personas que se aprovechan del corazón amable de los hermanos. Y Pablo está hablando hacia este grupo de personas. Y esto es muy fuerte. Lo que está diciendo Pablo en estos momentos es muy fuerte. Él está diciendo, iglesia, apártate de estas personas. Y tú dices, wow, qué tal mensaje de Navidad, ¿no? Wow, qué tal mensaje de Navidad. Apártate de estas personas. Pablo, en la primera carta,
él sabía de estos problemas, él sabía de este grupo de personas, él sabía de lo que estaba pasando y por eso escribe esta primera carta. Y por eso pide a que estas personas sean amonestadas. Y vemos que son amonestadas. Pero a estas personas no les importa, no les interesa lo que Pablo les dice, no les interesa lo que la congregación les dice, no les importa absolutamente nada. Entonces siguieron con lo mismo y por eso Pablo nuevamente escribe para tomar esta decisión. Entonces primero vemos ese trato, ¿no? De uno a uno, vemos esa amonestación que se hace uno a uno, pero no entendía y seguía en lo mismo y por eso Pablo toma esta decisión. Y Pablo está diciendo que esta persona sea echada de la comunión de la iglesia. Entonces no es fácil. No es fácil cuando se llega en una congregación, cuando se llega a este punto. No es nada fácil. No es una decisión fácil para el pastor. Y por eso nosotros debemos estar orando por nuestro pastor, ¿no? Y por las cosas que pasan en la iglesia, por las decisiones que tiene que tomar. Entonces no es algo fácil, porque nadie quiere echar a alguien de la iglesia. Nadie quiere echar a alguien de la iglesia, definitivamente no. Entonces, pero tiene que tomarse esa decisión. Y se toma esa decisión no porque es algo radical, porque se busca ser malo, no es porque queremos maltratar a las personas, sino simplemente porque a través de esto se busca la restauración. Incluso Jesús mismo nos dio el modelo de cómo tratar con nuestros hermanos, ¿no? De cómo lidiar cuando nuestros hermanos están en falta, cuando nuestros hermanos están en error. Y vemos que Jesús en Mateo 18 nos dice cómo debemos hacer. Nos dice uno a uno. Y vemos los pasos que Jesús nos muestra, cómo debe ser. Y al final dice, si esta persona no entiende, si esta persona sigue en lo mismo, si esta persona no cambia de parecer, debe ser echada de la iglesia. Y no es tan solo vemos que se nos menciona, no tan solo vemos que Jesús lo menciona, sino vemos que nuevamente Pablo lo menciona más adelante. Entonces, versículo 7. Versículo 7. Pero antes de entrar al versículo 7, vemos que Pablo lo menciona nuevamente en Corintios capítulo 5. Y vemos que es una situación también difícil donde un hombre tomó la esposa de su padre. Y vemos que también se le amonestó, también se buscó que esta persona pueda cambiar su camino, pueda hacer lo correcto, pero esta persona seguía en lo mismo. Y al final Pablo dice que tal persona sea entregada a Satanás. Entonces, para terminar este punto, quería mencionar que esta acción no es algo que para poder dañar a la persona. Esta acción no es algo para poder maltratar a la persona, sino que se busca la restauración. Que esta persona pueda, al estar afuera, pueda ver todo aquello que perdió. Pueda entender que ese amor, esa misericordia, ese cariño que había entre hermanos y que todo eso lo perdió por una mala decisión. Entonces, se busca la restauración. Entonces, debemos entender eso. Versículos 7 al 9 dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde
el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuvimos derecho, sino por daros a vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, Pablo enseña con el ejemplo. Pablo tenía la autoridad de decir, imíteme a mí como yo a Cristo. Y algo que nosotros debemos entender es que el creyente no solo tiene que ser de discurso, sino también tiene que ser ejemplo. El creyente no tan solo tiene que ser de discurso, sino también tiene que ser de ejemplo. A veces nosotros somos como, cuando se hablan temas bíblicos, mostramos versículos y versículos y versículos, pero en nuestra vida no somos ejemplos de nuestro Señor. Es fácil decir, no me mires a mí, mira a Cristo. Y es fácil como estamos tirando la pelota a Cristo, ¿no? Cuando realmente nosotros debemos buscar ser ejemplo. Y hoy en día necesitamos ser ejemplos que vivan el Evangelio de nuestro Señor. Y vemos que Pablo, en esta sección que hemos leído, no tan solo nos dice que él es un ejemplo de los creyentes, no tan solo es un ejemplo a los de Tesalónica, sino nos dice que él trabajó con afán, que quiere decir que él trabajó intensamente y que también trabajó con fatiga, que significa difícilmente, día y noche. Entonces recuerda un poco el pensamiento que había en esta iglesia. Recuerda un poco el pensamiento, bueno, como el Señor viene pronto, entonces ¿para qué voy a trabajar? Si el Señor viene pronto, ¿para qué voy a hacer algo? Mejor que la iglesia me mantenga. Mejor que la iglesia se ocupe de mí. Y Pablo dice, no debe ser así. Yo soy un ejemplo para ustedes. Yo he trabajado con afán y fatiga. Y Pablo se caracterizaba por eso. Pablo, donde llegaba, él trabajaba. Él hacía sus tiendas. Y no tan solo trabajaba él solo, sino muchas veces trabajaba con otras personas. Incluso llegó a trabajar con un matrimonio. Y Pablo, trabajando, él se daba el tiempo para poder predicar del Señor. Y por eso se nos dice en esta parte que él lo hacía porque no quería ser gravoso. En otras palabras, él no quería ser una carga. Y algo que nosotros debemos entender aquí y ver es que así como Pablo trabajaba, él también tenía un derecho. En 1 Corintios 9:14 nos dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Pablo trabajaba en la obra del Señor. Pablo trabajaba duramente por el Señor, predicaba del Señor, establecía iglesias. Era lo que hacía Pablo. Y Pablo tenía este derecho. Y en cierta oportunidad Pablo recibió una ofrenda de los filipenses. Y en cierta oportunidad le enviaron una ofrenda, pero él no la aceptó. Entonces, Pablo tenía ese derecho, pero él quería ser un ejemplo a la congregación. Él quería ser un ejemplo, entonces por eso él trabaja. Porque él sabía también que el obrero era digno de su salario y tenía ese derecho. Y algo que vemos aquí, me gusta mucho esta parte, porque la palabra ejemplo viene de la palabra tupos. Y esta palabra habla de la marca dejada por un golpe. Esta palabra habla de la marca dejada por un golpe. Y Pablo quería dejar una marca con un gran golpe. Y nuestra vida debe ser como un gran golpe. Nuestra vida debe ser como un gran golpe. Que la gente pueda ver esto en nuestras vidas. Que la gente pueda ver en nuestras vidas ese ejemplo, como mencionamos hace un momento, no tan solo de palabras, sino también a través de nuestras acciones. Y Pablo lo era. Versículos 10 y 11 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos
de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Si no quiere trabajar, que tampoco coma. Y a veces se usa este versículo mal, ¿no? Si no trabajas, no comes, ¿no? Incluso le dices a tus hijos, ¿no? Si no trabajas, no vas a comer, ¿no? Y le señalas y todo, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Y está hablando de aquellas personas que pueden hacerlo, que tienen las fuerzas para hacerlo, que tienen las habilidades para hacerlo, pero no quieren hacerlo. Definitivamente no quieren hacerlo. Entonces, Pablo está hablando a estas personas. Tú que tienes las posibilidades y no lo haces, entonces hay una consecuencia. Y algo que debemos ver, que la iglesia de Tesalónica se caracterizaba por ser una iglesia que apoyaba mucho, apoyaba socialmente. Y al ver este tipo de apoyo, muchos en la iglesia llegaron a aprovecharse, y por eso Pablo les llama la atención. Algunos decían, por excusa, no tan solo ponían la venida del Señor como excusa, sino también que decían, si trabajo no podré predicar el Evangelio. Y si trabajo no tendré tiempo para la obra. Cuando realmente no es así. Y el ánimo de Pablo y para nosotros esta mañana es que si trabajas para un jefe, ya sea secular o ya sea cristiano, sí se puede compartir del Señor, sí se puede testificar del Señor, te puedes organizar y puedes hacerlo. Incluso en el lugar donde estás es un medio, es el entorno donde tú puedes compartir del Señor, puedes compartir su palabra. A veces nosotros pensamos que sí, cumplir la obra, cumplir lo que el Señor quiere, es cuando hay un evento, hay una circunstancia, hay un alcance, que sí, es importante, pero también el entorno donde estamos es un lugar muy importante que necesita del mensaje del Señor. Ahora, si tú eres tu jefe, tienes tu negocio, tienes tu empresa, trabaja, porque obviamente tienes que trabajar para comer, pero organiza tus horarios y así puedes servir al Señor. Así puedes honrar al Señor, así puedes testificar. Ahora, si estás en el ministerio al 100%, también estás trabajando, estás haciendo algo, estás haciendo que la palabra del Señor corra y llegue a otras partes. Entonces, si estás en el ministerio, sé fiel y trabaja en la tarea que te han dado. Y si no estás en algún trabajo, busca uno. Si no estás en un trabajo, busca uno. Si tienes la capacidad, ¿no?, de hacerlo, si tienes la capacidad y las fuerzas, ¿no?, de poderlo hacer, entonces hazlo. Y vamos a ver más adelante que Pablo va a decir, ¿no?, aquellas personas que tenían la capacidad y no la hacían, les va a mencionar que realmente están mal y que están equivocados y que debido a su falta de trabajo se están entremetiendo en lo ajeno. Y es lo que nos dice en el versículo 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y esa palabra entremeterse hace referencia a aquellas personas que son chismosas, a aquellas personas que se quejan. Y habla a este grupo de personas. Como estas personas, como no trabajan, su trabajo es el chisme. Su trabajo es criticar. Y meten las narices donde no deben. Entonces, si una persona está en esta situación, entonces la respuesta es, busca algo que hacer.
¿no? Y esta es una aplicación para nosotros. A veces nosotros llegamos a tomar un papel de empezar a criticar, empezar a chismear, a empezar a quejarnos y realmente no es lo correcto, ¿no? Llegas y siempre te quejas. ¿Por qué los miércoles me dan el café frío? ¿Por qué el miércoles no endulzan bien el café? ¿O por qué el miércoles no dan esto? ¿O por qué el miércoles no hacen esto? ¿O por qué deberían hacer esto, ¿no? Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es ser parte de lo que se está haciendo. Es buscar trabajar en la obra del Señor, es ser parte, es buscar trabajar en lo que el Señor quiere hacer. Si ves que cosas están faltando, si ves que de repente se necesita esto o aquello, entonces sí, necesito involucrarme en algo. Y cuando estás involucrado en algo, ahí te das cuenta, ¿no? Que cuán importante es ser parte de lo que se está haciendo. Entonces, ese es el ánimo para nosotros. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice que trabajando sosegadamente, y la palabra sosegadamente habla de guardar silencio. Habla de guardar silencio y que comiencen a trabajar en vez de estar quejándose, en vez de estar chismeando. Entonces guarden silencio, empiecen a trabajar y coman de su propio pan y no abusen de los hermanos. Como dice en el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. No os canséis de hacer el bien. Ahora, lo que pasaba, recuerda que te mencioné que la iglesia en Tesalónica se caracterizaba por apoyar socialmente a los demás. Apoyaban. Y no es que esté mal, lo hacían. Pero como muchos buscaban esa ocasión para aprovecharse, para ser frescos, entonces muchos de la iglesia en Tesalónica que veían eso, veían ese aprovechamiento, entonces se desanimaban y decían: yo traigo mis ofrendas con todo amor, yo traigo mis ofrendas con tanto cariño y mira esta persona, ¿cómo está? No, vago, ¿no? Entonces, no debe ser. Y muchas personas se desanimaban. Entonces Pablo les dice a estas personas, dice: no os canséis de hacer el bien. El Señor es justo, y el Señor va a hacer algo al respecto. Nosotros también estamos haciendo algo al respecto, dice Pablo. Y van a rendir cuentas al Señor por lo que están haciendo. Pero por el hecho que ellos hagan esto, no dejen de hacer el bien, no dejen de hacer aquellas cosas que Dios ha ordenado. Versículo 14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y aquí dice: wow, qué difícil. Entonces, es como ponerlo a un costado, ¿no? Y a veces podemos llegar a pensar que a esta persona debemos tratarla como si tiene lepra, cuando en realidad no está hablando de eso. No está hablando de eso, sino está hablando que sí, amamos a la persona, pero no debemos consentir y pasarle la manito a su pecado. Y es lo que está diciendo. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él. Y está hablando de aquella aprobación. Y es lo que pasa cuando una persona es amonestada, cuando una persona es animada y corregida.
va y se va molesto y va a sus amigos y le dice, me han dicho esto y esto, y tus amigos te dicen, pues, oye, estos se pasan, estos son unos radicales, y cómo te van a decir esto, ¿no? Y no te preocupes, ¿no? Sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Nosotros estamos contigo, ¿no? Contigo hasta la muerte, ¿no? y realmente no está bien, porque sabiendo que tal vez está en lo incorrecto, no debemos estar apoyando lo incorrecto. Sabiendo que está llevando una vida de pecado, no debemos estar apoyando eso. Y no debe ser así. Sino que más bien, en vez de apoyarlo, de apañarlo, nosotros debemos buscar su restauración, nosotros debemos buscar que esta persona busque el camino de Dios, que llegue a los pies del Señor, que se arrepienta de lo que ha hecho. Y es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Es algo que debemos buscar, no tanto apañar, porque en sí, esta persona al final va a sufrir mucho. Pero no tan solo eso. Si nosotros recibimos una amonestación, una exhortación, un ánimo de un hermano, recíbela, acéptala, tómala como un medio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te quiere transformar, Dios quiere hacerte crecer. Y Pablo dice esto porque en aquel momento era fácil, ¿no? Era fácil que la persona pueda entender la bendición de la amonestación y de la disciplina. ¿Debido a qué? En aquel momento solamente estaba la iglesia de Tesalónica. En aquel momento solamente estaba la iglesia de Tesalónica. Entonces, si la persona quería irse a otra iglesia, no podía porque esta era la única. Entonces tenía que recibir y tenía que aceptar, ¿no? la reprensión y la amonestación. Y tenía que empezar a ver y a disfrutar de lo que Dios quería hacer en su vida. Pero hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Cuando una persona es amonestada, cuando una persona es tratada, lo primero que viene a la mente es como, ¿por qué me tratan así en esta iglesia? Y no hablando aquí, sino hablando en general. ¿Por qué me tratan así en esta iglesia? ¿Qué les pasa? ¿Qué les ha creído? ¿Qué se han creído? Entonces me voy. Y se va. Y en la otra iglesia pasa un problema igual y nuevamente se va a otra iglesia. Y así va saltando de iglesia en iglesia. Pero no termina ese proceso de restauración, ese proceso que Dios quiere hacer en el corazón de la persona. Y Dios desea que en medio de la amonestación y en medio de las circunstancias, en medio del ánimo que Dios nos muestra, que nosotros estemos dispuestos a tomarlo y decir, Señor, muchas gracias por lo que me estás mostrando. Muchas gracias porque yo quiero buscar crecer y madurar. Gracias por eso. Porque si sales, realmente eso no es la solución. Y es lo que Pablo está diciendo. Y es lo que Pablo está animando a los creyentes. Entonces, continuamos. Versículo 15. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Y el propósito de la amonestación, algo que nosotros debemos ver es que no es chancar a la persona, no es maltratarla, no es torturarla, no es hacerle sentir de lo peor, sino es buscar la restauración. Y cuando nosotros nos acercamos a una persona, lo hacemos considerándonos a nosotros mismos. Porque así como esta persona falló, nosotros también podemos fallar. Así como esta persona erró, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y por eso cuando nosotros animamos a otra persona, lo hacemos así, con amor. Lo amonestamos como hermano, no como un extraño.
no como alguien que no pertenece a nuestra familia, porque a veces somos así. Estamos como siempre dispuestos a disparar, ¿no?, la bala. Vio un error y de frente vas a chancarle, cuando no debe ser así. Versículo 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Algo que Pablo tenía en claro es que en medio de las cosas, en medio de los problemas, en medio de las cosas que estaban pasando en Tesalónica, la presencia de Dios los llenaba con su paz. La presencia de Dios los llenaba con su paz. En medio de las cosas que está pasando, Pablo les dice que sean llenos de su paz. Versículo 17: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Como te mencioné al inicio, había personas que estaban mandando cartas a nombre de Pablo y estaban confundiendo a los creyentes, estaban confundiendo a aquellos que estaban en la iglesia. Entonces, por eso Pablo pone énfasis y dice: la salutación es de mi propia mano. La salutación es de mi propia mano. Certificando que lo que está diciendo Pablo proviene de él mismo. Versículo 18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La carta empieza con gracia y termina con gracia. Y algo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón al ver terminado esta serie y también al haber terminado este capítulo, es lo que Dios quiere hacer. ¿Y cómo vamos a responder a eso? Hemos visto dos cosas muy importantes, dos cosas que nosotros debemos ponerle mucho interés, mucho énfasis. Son dos cosas que nosotros muchas veces dejamos de lado cuando realmente debería ser lo primero. Y la primera es la oración. La oración es algo tan importante en nuestras vidas que no debemos dejar de lado. Pablo pone mucho énfasis. Y no tan solo por Navidad, sino que nuestra oración por nuestro país, la oración por nuestra familia, para que la palabra de Dios llegue a sus vidas, para que la palabra de Dios transforme sus vidas, debe ser algo que nosotros siempre debemos tener en nuestras mentes. Eso debe ser nuestra petición. Eso debe ser nuestro corazón, eso debe ser nuestro anhelo. Que la gente pueda ver lo que Dios hace a través de la oración. Y Dios hace muchas cosas maravillosas. Y mi ánimo para nosotros ya esta tarde es poder ser fortalecidos en eso. Y si nuestras vidas son pobres en oración, es algo que nosotros debemos decir: Señor, realmente necesitamos eso. Realmente hemos intentado muchas cosas. Realmente hemos intentado, no sabes, medios, circunstancias, y nada funciona. Dale la oportunidad a la oración. Que este tiempo de Navidad sea un tiempo donde estás orando por aquellas personas. Pero no tan solo eso. Vemos un grupo de personas que andaba desordenadamente. Un grupo de personas que no le interesaba el consejo de Pablo, que no les interesaba absolutamente nada. No les interesaba el trabajo, no les interesaba el ejemplo de Pablo, solamente les interesaba aprovecharse de las circunstancias. Personas que en vez de invertirle tiempo al Señor, buscaban invertirle tiempo a las críticas, a las quejas, al chisme. Buscaban invertirle tiempo a otras cosas
que no glorifican al Señor. Y el ánimo para nosotros esta tarde es que busquemos invertir. Invertir. Tal vez tú dices, yo ya tengo un trabajo, ¿no? Y también sirvo en la iglesia y lo estoy haciendo. Pero tienes un trabajo y está excelente. Pero en tu comunión con el Señor, ¿hace cuánto tiempo que no compartes de Él? ¿Hace cuánto tiempo que no te dedicas a hablar del Señor? Y tú dices, bueno, no, necesito dejar todo para hacerlo, cuando realmente lo puedes hacer. Cuando realmente lo puedes hacer. No seamos como este grupo de personas que invirtieron tiempo en otras cosas que estaba dañando a la iglesia, sino busquemos invertir nuestro tiempo y nuestro corazón en las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y es algo que nosotros debemos ver y tomarlo en nuestras vidas. Entonces, mi reto para ustedes es eso. ¿Por qué no cerramos los ojos?